el siguiente y así sucesivamente, con voz audible porque tiene que quedar grabado y se tiene que oír bonito, bien leído, como cuando estaba en primer grado de primaria. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, de entre un pueblo de lengua extraña, lo miró el mar y huyó. El Jordán se volvió atrás. ¿Qué te pasa, oh mar, que huyes? ¿Y a ti, Jordán, que te vuelves atrás? Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios de Jacob. Amén y amén. En el versículo 7, aquí está como imperativo: tiembla, oh tierra, y está hablando a las naciones. Pero muchas Biblias dicen: la tierra tembló ante la presencia del Señor. Para que vaya a entender ahorita lo que vamos a desarrollar. Repito la introducción de los salmos. Los salmos eran el himnario de Israel para sus cultos congregacionales, ya que los manuscritos inspirados eran escasos. Los manuscritos inspirados, me estoy refiriendo a lo que hoy conocemos como la Biblia o la Santa Biblia. Eran escasos en primer lugar porque, por ejemplo, Jeremías estaba todavía profetizando, Isaías estaba profetizando, Ezequiel estaba profetizando. Entonces, por ejemplo, el libro de Daniel no existió sino hasta por el año 600, cuando fueron llevados a la cautividad babilónica. Entonces, el Nuevo Testamento no existía en lo absoluto. Los escritos eran escasos porque no había mucha escritura inspirada, número uno, y la poca escritura inspirada que había era escasa porque los escribas tenían que trasladarlo de un pergamino a otro, de un cuero a otro. Y era un trabajo como de dibujante, y si se equivocaban tenía que empezar de nuevo. ¿Se recuerda usted que el eunuco del libro de Hechos llevaba un rollo del libro de Isaías? Por eso usted considérese bienaventurado, porque mire qué bendición que en este aparatito podemos tener una biblioteca. Hay que leerla porque al que más se le da, más se le demanda. Bueno, los salmos no solo se usaban para alabar a Dios, y también alabar y adorar, ¿verdad? Pero a través de los salmos se enseñaba al pueblo sus preceptos y atributos y la historia del pueblo hebreo en su relación con Dios. Por eso es de que yo tengo dificultades llamándoles salmistas a los que cantan. Aparte es cantante y aparte es salmista. Porque los salmos, aparte de que eran el instrumento para alabar, para adorar a Dios, se aprovechaba el tiempo en que el pueblo de Dios estaba reunido para, a través del canto, enseñarles los preceptos de Dios, es decir, las leyes, los mandamientos y también los atributos de Dios. Los atributos es que Él es santo, que Él es omnipresente, que Él es todopoderoso y muchos más. Él es bueno, para siempre su misericordia. Pero también era importante relatar la historia del pueblo.
Antes de mostrarle el contenido de esta diapositiva, quiero que le ponga atención al título y que se le grabe. Dice ahí si usted lo pronuncia, si usted es norteamericano, la H se pronuncia. Si usted es latinoamericano, la H es muda. Entonces usted puede decir el Jalel egipcio o el Alel egipcio. Pero si usted es gringo, usted puede decir the Egyptian Jalel. Que de ahí se deriva la palabra aleluya. ¿Qué es el Alel o Jalel egipcio? Los salmos 113 al 118 se conocen como el Jalel egipcio. Los primeros dos del Jalel, o sea el 113 y el 114, se cantaban antes de la cena de la Pascua. Y los últimos cuatro, los 115 al 118, se cantaban después de la cena. Estos salmos se cantaban específicamente durante la Pascua judía. También se cantaban en el Pentecostés y durante la fiesta de los tabernáculos, pero estrictamente se cantaban durante la Pascua. Y el propósito era, escuche esto, llamar la atención del pueblo de Dios a recordar. A una de las iglesias en Apocalipsis, el Señor o el Espíritu le dice: recuerda de dónde has caído. El salmista le dice a su alma: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros por naturaleza somos personas olvidadizas, y por eso es que Santiago dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Cada quien en cada mensaje, en cada enseñanza, Dios tiene que tener un rema. Un rema es una palabra viva para usted. Ayer yo le comentaba a mi esposa y le decía, definitivamente nosotros estamos viviendo el Salmo 41. Salmo 41 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. Una versión en inglés dice: bienaventurado el que actúa. Entonces, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo, el Señor lo librará. ¿Cuál es el día malo? Llevamos 4 meses de ese día malo. Entonces, no es de que ahora yo, a ver a qué pobre le doy. No, por eso es de que le hemos estado hablando a tiempo y fuera de tiempo. Lo hemos estado motivando a sembrar. La Biblia dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Usted siembra televisión, usted siembra internet en sus hijos. ¿Sabe qué va a cosechar de aquí depende qué edad tengan? De aquí a 5, 6 o 10 años, ¿sabe qué va a cosechar? Pero usted siembra en ellos fe, siembra en ellos la palabra, aunque pareciera que no da fruto. Usted sabe, usted está seguro que va a llevar fruto porque usted sembró. Usted siembra devoción, ¿sabe que va a cosechar? Usted siembra indiferencia, ¿sabe que va a cosechar? Indiferencia. La Biblia dice, Gálatas 6:7, no os engañéis, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Entonces, el propósito del Jalel era llamar la atención del pueblo, número 1, a que recordaran, a que hicieran memoria. Por ejemplo, el domingo vamos a estar haciendo memoria de la mesa del Señor. Bueno, por lo menos unos 4 van a venir.
El propósito era llamar su atención a reflexionar. Es una evaluación. Y celebrar, por supuesto, la liberación de sus antepasados de la esclavitud egipcia, porque los que entraron a la tierra prometida, ellos eran la nueva generación, pero ellos murieron. Dice en el libro de Josué que murió Josué y murieron todos los ancianos del tiempo de Josué, y entonces los muchachos empezaron a apartarse. Por eso es importante dejar un legado en nuestros hijos, para que no se aparten. Los evangélicos son los únicos que yo los he escuchado que dicen: yo a mi hijo, yo a mi hija no lo obligo, que ellos escojan. Son los únicos. El mormón siembra en sus hijos económicamente toda la vida, y solo cumplen 18 años y los mandan 2 años a otro país. Ellos no le preguntan a sus hijos: mi hijo, ¿quieres ser mormón? No, tú eres mormón. Pero yo miro que con el pueblo cristiano, ¿qué se me hace? Que somos olvidadizos. Esto se lo dije porque el propósito del Jalel también era celebrar la liberación de sus antepasados de la esclavitud egipcia. Yo le digo a mi nieto: tú eres Chapín. Le digo: ¿qué eres tú? Chapín. Pero algunos hijos de mexicanos, me dijo uno que es mexicano, pero mexicano 100%, porque los abuelos son mexicanos y los papás son mexicanos. Y entonces yo le hablé en español y me contestó en inglés. Y le seguía hablando en español y me seguía contestando en inglés. Bueno, le digo: ¿por qué me estás contestando en inglés? Me dice: porque te entiendo. Y le digo: pero ¿qué pasa contigo? Me dice él: I'm kind of Mexican. No, kind of Mexican, le digo yo. Tú eres mexicano, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Usted sabe que Jocabed fue la nodriza de Moisés. Y dice que Moisés, cuando ya era grande, fue a visitar ¿a quién? La Biblia dice que fue a visitar ¿a quién? A sus hermanos. ¿Quién le dijo que eran sus hermanos? Su mamá, su nodriza, Jocabed. Le dijo: eres hebreo, eres hebreo, eres hebreo, aunque andes con aretes, aunque andes con collares, aunque tu apellido sea Tutankamón. Sí. ¿Sabe usted que el apellido de Moisés era Tutankamón? ¿No sabía? Pues lea la historia, eso no está en la Biblia. ¿Por qué era Tutankamón? ¿Quién era Tutankamón? Ustedes que van a la escuela, ¿quién era Tutankamón? Tutankamón, ¿quién era? No, hombre, aquí, ya no hay que ponerlos a trabajar mejor. ¿Para qué van a la escuela si no saben ni siquiera quién era Tutankamón? Bueno, es que usted sabe quién era Quetzalcóatl. ¿Sabe quién era él, verdad? Ese sí. Por lo menos allá el Señor sabe quién era Tecumumán. ¿Y usted quién es su héroe nacional? Bueno, pues Tutankamón, si hasta hacen exhibiciones por el mundo enseñando sus tesoros, era un faraón egipcio. Entonces Moisés iba en la línea. Por ejemplo, los Césares no era un nombre, era un título.
Faraón no era un nombre, era un título. Emperador no era un nombre, era un título. Como el Papa no es un nombre, es un título. Entonces, de igual manera, Moisés estaba en la línea para llegar a ser un faraón. Pero a él le habían sembrado en su corazón desde pequeño que él era hebreo. Cinco años tenía esa mujer, Diana, la que a los 64 años de edad nadó desde la Florida hasta Cuba en el 2013. El primer intento lo hizo cuando era jovencita. Un día dice que le preguntó a su mamá o a su papá: ¿dónde está Cuba? Está tan cerca que te puedes ir nadando, le dijo. Y la niña de 5 años se le quedó eso, que podía ir a Cuba nadando. No sé si lo intentó 2 o 3 veces. Usted ahí googleelo. Y logró su objetivo a los 64 años, porque su papá le había dicho que ella podía llegar a Cuba nadando. ¿Qué le ha dicho usted a sus hijos? ¿Qué le ha dicho usted a sus hijos? Tenía 5 años esta muchacha. Escuché el testimonio de un joven que salió de la provincia de Argentina hacia Buenos Aires. Como toda ciudad, oportunidades sobran para perderse. Y dice que el papá le dijo: hijo, Dios te bendiga y te vaya bien. A donde quiera que vayas, solo acuérdate de mí, que yo pueda siempre caminar con la frente en alto. Y dice que el muchacho le fue duro, no le fue fácil. Y pasó momentos difíciles, que no tenía para comer, que no tenía para pagar su alquiler. Y le salían oportunidades de hacer negocios chuecos. ¿Y sabe de qué se acordaba? Hijo, acuérdate, cualquier cosa que hagas, que yo pueda siempre andar con la frente en alto. Que no digan: el hijo de fulano se fue para Buenos Aires y ahora anda en drogas. La hija de fulano se fue para Buenos Aires y ahora anda de ramera, vendiendo ramas. El propósito del Jalel era recordarle a cada generación, lo que Dios había hecho por Israel cuando estaban ellos esclavos en Egipto. Ahora, siguiendo la tradición judía, porque él era judío, y haciendo una realidad las sombras y figuras. Diga conmigo: sombras y figuras. Una persona me preguntó sobre el arca del pacto, que tenía 4 brazos para levantarla. Me dice: entonces no están tan mal los católicos, me dice. Se puede hacer andas, dice, para cargar, porque yo miro que en el Antiguo Testamento Dios mismo pidió que las hicieran. Entonces yo le expliqué: son sombras, son figuras. La realidad la estamos viviendo nosotros ahora. Entonces el Señor Jesús, consciente de las sombras, consciente de las figuras del Antiguo Testamento, él también junto a sus discípulos cantó estos salmos la noche que fue instituida la mesa o cena del Señor, según lo registra Mateo 26:30 y Marcos 14:26. Por supuesto, usted no va a encontrar que ahí dice el Jalel egipcio. No, ese es un nombre que le dieron, como a la Biblia le dieron nombre de Biblia, ¿verdad? A los escritos sagrados le pusieron Santa Biblia, Holy Bible. Pero eso lo hicieron los hombres. A la oración que Jesús enseñó le pusieron el Padre Nuestro.
Al decálogo le pusieron los 10 mandamientos. A la mesa del Señor le pusieron la Santa Cena. Bueno, cada vez que usted lea la Escritura, busque las generalidades. Yo estoy leyendo ahorita el libro de Crónicas y me cuesta hallarle las generalidades, pero yo le digo, Espíritu Santo, si tú inspiraste esta palabra, cada lugar, cada situación, cada nombre tiene que tener un porqué, una razón. Entonces, las generalidades del Salmo 114. El Salmo 114, en sus breves 8 versículos, hace un recorrido de casi 500 años. Diga conmigo, 500 años. Diga 500 years. Diga, that's a lot of years. Dígale que está al lado, no creo que, te profetizo que no vas a vivir 500 años. Dígale, y si me equivoco, soy falso profeta. Bueno, entonces, un recorrido de casi 500 años. Punto A, el Éxodo. El cruce del Mar Rojo, los 40 años en el desierto, el cruce del río Jordán y los primeros 450 años en Canaán. Pregúnteme, ¿por qué es eso relevante? ¿Por qué es eso importante? Ya vamos a ver, pero quiero que se le quede grabado eso. Se le queden grabados que este Salmo 114, en sus 8 versículos, encierra una historia de aproximadamente 500 años. Este Salmo no contiene ningún imperativo. Imperativo es una orden, alabad al Señor, humillaos, no. Solo el versículo que le mencioné, versículo 7, donde dice tiemble la tierra, pero la verdad es que dice la tierra tiembla. Ahora, este salmo, dentro de sus generalidades, podemos darnos cuenta de que cuenta con el testimonio y el regocijo de la naturaleza. Cuando dice que saltaron, cuando dice que se sacudieron, literalmente quiere decir que danzaron los montes. Romanos 8, 19 y 21 es donde el apóstol Pablo dice que la creación misma ha sido sujetada. Y que la creación está esperando ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. La hermana Sonia sabe, el hermano César sabe, yo lo sé. No sé si alguien más sabe, no me ha dado testimonio, no me ha invitado a su jardín. Que las plantas escuchan y responden a la voz. Yo tengo un árbol, bueno, tengo 2. Tengo un árbol que hace como 15 años vino un pastor a podarlo, no a apodarlo, no, a podarlo. Y me dijo, mira, me dice, le doy unos 2 años de vida a este árbol, porque tenía una abertura grandísima. Tenía hormigas, tenía de todo ahí, un montón de bichos. Y me hizo un desafío el pastor, de pastor a pastor. Dije, a ver cuál rema tiene más poder. Y entonces agarré una antorcha, de esas de propano, no la chiquita, la grandota. Porque la Biblia habla de un bautismo con fuego. Y el fuego purifica. Y entonces agarré el árbol y le dije, este es por tu bien. Negro quedó. Carbón se hizo esa herida, pero era grande. Le dije, vas a sanar. Sánate. Y empecé a ministrarlo y a ministrarlo. Vaya a verlo. Hace 15 años, le dieron 2 de vida. Hace 15 años, vaya a verlo, lo invito a que lo vaya a ver.
Se ha ido año tras año, se ha ido cerrando la herida y cerrando la herida. Tengo otro arbolito enfrente, medio muerto. Medio muerto. Pero no quise arrancarlo. Y empecé a ministrarlo. Empecé a orar por él, a bendecirlo. Y ahora que está calientísimo voy y le echo su fertilizante, le echo su agua y lo bendigo. Igual, la parte que estaba muerta, que todavía con la uña le puedo sacar los pedazos así, usted sabe cuando está la madera podrida, todavía le puedo sacar los pedazos, pero igual que el otro, se está cerrando. Así que para los árboles yo tengo el don de sanidad. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque aquí vemos cómo dice que los montes se sacudieron. Aquí vemos que dice que el mar se abrió. El Jordán retrocedió. Ahora usted sabe que en ningún lugar los ríos son como eran antes, porque el hombre le ha hecho mucho daño a la naturaleza. Pero usted, tal si viene de un país bonito, conoció ríos. Y ríos grandes, caudalosos, pues el Jordán era un río así. Y ellos llegaron todavía cuando estaba más grande porque era el tiempo que se crecía el río. Y según los datos que hay, el río retrocedió 16 millas. O sea, el agua iba corriendo, ¿verdad? Pero se regresó 16 millas, como de aquí a donde está una antena, ¿cómo es? El G5. Ya vio el montón de antenas G5, ¿verdad? ¿Verdad que no se ha enfermado? ¿Y verdad que no ha visto ningún pájaro muerto? Bueno, pues de aquí como para el Votec hay como 15 millas, ¿verdad? Para el Mid-America Technology Center. Pues digamos que por ahí más o menos. Fíjese todo lo que el Jordán retrocedió. Los de allá de Latinoamérica hagan sus cálculos en kilómetros. 16 millas, ahí también hay convertidores en internet. Bien, ahora, sombras o figuras. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento no podemos interpretarlo literalmente. Por ejemplo, el Señor le dijo a Nicodemo, así como Moisés, Juan capítulo 3, por lo menos 3 capítulos de Juan se ha leído. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. ¿Sabe usted que Nicodemo no le atinó? Nicodemo le atinó cuando vio a Jesús crucificado. Y por eso fue que soltó la ofrenda después. Porque hasta ahí le cayó el 20. La revelación. Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Algunos parece que tenemos océano, pero son ríos de agua viva. Ahora, le platicaba yo al hermano Roberto Ruiz y le decía, hay días que es fácil orar. Le platicaba yo al hermano Roberto y le decía, hay días que es fácil orar. Le platicaba yo al hermano y le decía, hay días que es fácil orar. Usted dirá, ningún día es fácil orar. Pero hay días que le duele aquí, le duele aquí, le duele aquí.
no durmió bien, se pone a orar, le da sueño, le cae el cansancio de un solo. Pero hay días que como que automáticamente se arrodilla y levanta sus manos y como que no tiene que decir nada. De repente siente usted que esa nube de gloria lo envuelve. Y de repente empieza usted a hablar en ese idioma que algunos no entienden, ni siquiera el diablo, que el Señor lo reprenda. Y cuando se dio cuenta, dice, pasaron 10 minutos y siente usted que pasaron como 3 horas. Porque fueron 10 minutos metido en la presencia del Señor directamente. A veces pasa 2 horas ahí, va pegándole al mueble. Y que solo porque se comprometió a orar. Ayúdeme a levantar. Es para que se despierte, hombre. Entonces, diga conmigo, sombras o figuras. En el Salmo 114. Israel, claro, dependiendo del contexto, tiene diferentes aplicaciones, pero nosotros le estamos buscando la aplicación a nosotros. Entonces, Israel representa la iglesia. La iglesia somos todos los salvos. Israel representa el hombre espiritual, la nueva criatura. Ahí puse criatura, ¿verdad? Pero es la nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, Israel, Jacob representa la persona tramposa. Pregúntale al que está al lado, ¿cómo te llamas? ¿Israel o Jacob? Entonces Jacob representa a la persona no regenerada, representa el viejo hombre, que ahí lo lleva usted, hoy lo trajo a la iglesia. Algunos el viejo hombre no los dejó venir a la iglesia. Egipto representa el sistema del mundo, pero también representa servidumbre espiritual. La Biblia dice, ¿no sabéis que cuando os sometéis a alguien para obedecerlo, sois esclavos de aquello a lo cual obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? A algo estamos sirviendo nosotros. Judá representa alabanza. El Mar Rojo representa el bautismo en agua. Cuando no se ha cruzado el Mar Rojo, la persona está fácil de regresar a Egipto. El río Jordán, 40 años después, representa el bautismo con el Espíritu Santo, representa la vida abundante. La roca y el pedernal representa el corazón del hombre, endurecido por el pecado, endurecido a veces por el mal trato, endurecido a veces por la mala vida. Y los manantiales de agua representan la llenura del Espíritu Santo. Bien, reflexión para nosotros. En el versículo 1, la expresión cuando Israel salió de Egipto marca el inicio de una nueva etapa para el pueblo de Israel, así como un antes y un después. O sea, cuando Israel salió de Egipto, cuando estaban en Egipto eran esclavos. Cuando empiezan a marchar es el inicio de una nueva etapa. Antes esclavos, ahora un pueblo libre. Es decir, la reflexión es esta: que si usted y yo en realidad hemos tenido un encuentro con el Señor, hay un antes y un después. ¿Aló? Tiene que haber un antes y un después. En el versículo 2
Fíjese, esto es importante. Aquí viene la respuesta a los 500 años. Los hijos de Israel habían entrado a Canaán probablemente cerca del año 1250 antes de Cristo. Aproximadamente 450 años después. Fíjese, esto es importante. Si estaba dormido, wake up, shake up, put on your makeup. Listen, Linda. Los hijos de Israel habían entrado a Canaán probablemente cerca del año 1250 antes de Cristo. Aproximadamente 450 años después, ninguna de las tribus se había interesado en construir una casa para el Señor. Sin embargo, cuando David llegó a ser rey, él trasladó el arca de Dios a Jerusalén. Mire, yo ya hablé con algunos hermanos y se lo digo a usted aquí en general, en público. Vamos a seguir trabajando con los que quieran. No le vamos a suplicar a nadie. Estamos viviendo en el tiempo de la apostasía. Entonces, el que bajó la guardia se enfrió y ya dejó de servir, pues ¿qué podemos hacer? A la fuerza no lo podemos tener. Por si acaso alguien se tomó la molestia de ver, no podemos esperar que venga solo el día que está de turno y después se desaparece, porque usted viene a ministrar de gracia lo que de gracia ha recibido. Entonces yo espero que usted, que hoy me honra con su presencia, se apunte para servir, porque ni modo que solo engordar. Y nos va a tocar hacer diferentes cosas, ¿verdad? Pero no podemos nosotros, mire, 450 años habían pasado. Es más, cuando llegó David al reinado, él dijo, hay que traer el arca, porque en los días de Saúl la tenían descuidada. O sea que el arca representa la presencia de Dios y cualquier tribu tuvo la oportunidad. Por ejemplo, Saúl, ¿de dónde era? De la tribu de Benjamín. ¿De dónde era Abimelec? De la tribu de Efraín. Bueno, todas las tribus tuvieron la oportunidad de llevarse el arca a su territorio. Y pasaron, estos son números aproximados porque no hay datos exactos, y pasaron casi 450 años más los 40, o sea, por eso le dije 500. Y ninguno se había interesado. Hay una obra en California que estuvo el mismo pastor ahí muchos años. Llegó un pastor y en 3 años hizo lo que el otro no había hecho como en 30. Le dijo Mardoqueo a Esther, mi hija, estás en el palacio, pero ¿sabes qué? El Señor puede traer salvación de cualquier lugar. ¿No será que para este tiempo, Señor, te ha hecho llegar a ese lugar? Mire, el tiempo de oasis, el tiempo de paz, es para ganar terreno, no es para cruzarse de brazos y sentarse a pajarear. No, es para avanzar, porque puede llegar un tiempo que ya no vamos a ir en contra del viento, pero ya hemos ganado terreno. Así que mientras pueda, avance. Como dicen allá en Puerto Rico, avance, avance, avance.
Versículos 3 al 8. Así como la naturaleza fue impactada, se regocijó y obedeció cuando los hijos de Israel fueron redimidos de la esclavitud e introducidos a Canaán. Nuestra redención debe tener algún efecto sobrenatural en nuestro entorno. Por lo menos yo tengo 2 árboles para darle testimonio. ¿Usted qué tiene? ¿Usted qué tiene para dar testimonio de que su conversión ha afectado su entorno? Usted dice, no, pues yo sobrenaturalmente, mire, sin saber inglés, establecí un negocio y le doy trabajo por lo menos a 75 personas. Y sin tener papeles, que es lo más milagroso. O sea que la enseñanza ahí es de que la redención, la salvación de los hijos de Israel, la naturaleza se dio cuenta, fue afectada. Entonces, de igual manera, si ser cristiano no es ser un miembro de una religión más, el evangelio es dunamis, es poder de Dios. Y algo tiene que impactar, por lo menos en su vecindario, en su casa, los árboles más verdes. Hasta un árbol de aguacate tiene ahí. Dice, pero aquí no se da, pero en mi casa sí. Papaya, mamey, bananos, ¿verdad? ¿Qué más? Mangos. Llegan a su casa y es un paraíso, es un huerto. ¿Por qué? Porque como usted es salvo, usted afecta a la naturaleza. Usted produce cambios en la naturaleza. Si no lo había hecho, empiece a hacerlo ahora. Yo voy a citar a los padres, de una vez vaya apuntándolo así de repente. Voy a citar a los padres de muchachos hasta 18 años. Y les voy a mostrar, quisiera darles un tour. Y quiero mostrarles dónde pueden ir a parar sus hijos. Si no nos ponemos las pilas mientras los tenemos bajo nuestra tutela. Pero bueno, vamos a la aplicación porque solo me quedan 2 minutos según el tiempo que yo me doy. Pero como yo soy generoso conmigo, me voy a prestar unos 10 minutos. Entonces, versículo 1 dice, cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, de entre un pueblo de lengua extraña. Ese es el versículo 1. Nos está diciendo que Dios hizo una diferencia entre los egipcios y su pueblo. Eso usted lo sabe. Había tinieblas con los egipcios, pero no había tinieblas con el pueblo de Dios. Cayó granizo que acabó con el ganado de los egipcios, pero no con el de Dios. Se murieron los primogénitos de los egipcios, pero no los de los hebreos. Dios marcó una diferencia. Entonces, de la misma manera, así como Dios hizo una separación, de la misma manera Dios espera una separación. Jesucristo dijo, Señor, yo no te ruego que los saques del mundo, que los quites, sino que los guardes del maligno. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Yo no sé si los egipcios a usted allá le dicen, pero tú hablas raro. Tienes un idioma distinto. Y cuando ellos le hablan a ustedes no le entienden porque ellos hablan otro idioma.
Ellos hablan de proyectarse en la vida. Ellos hablan de muchas cosas terrenales, netamente humanas. Y usted le habla de la importancia de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y que todas esas cosas vienen por añadidura. Ellos hablan de belleza, ellos hablan, le ofrecen productos cosméticos, y usted les dice: van a ver la gracia y la hermosura. La mujer que alaba a Jehová, esa será exaltada, esa será alabada. Ellos le hablan de emprender negocios, de moverse de un lugar a otro, y usted le dice: mira, la Biblia dice que mejor digamos, si Dios quiere, haremos esto o haremos lo otro. Usted habla un idioma diferente. El mundo está infectado, contagiado negativamente con las noticias. No mire noticias, lea la Biblia, ahí están las noticias. Con una fe negativa anda el mundo. Que todos esos noticieros son los predicadores del diablo. Entre más noticias vea usted, más atención le está poniendo al diablo. Y están todos pagados y manipulados por aquellos que creen que son los que gobiernan el mundo. Mas no se dan cuenta que al fin de cuentas los titiriteros son títeres de Dios. Bueno, lengua extraña, pueblo extraño. Dice el apóstol Pedro: a ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos. Usted ya ni a las quinceañeras va porque no se siente en casa. Ni a las bodas vaya porque no le llaman la atención esas cosas terrenales. Algunos ni al culto van ya. Entonces, número uno, Dios espera de nosotros una separación, un distanciamiento del mundo. La aplicación son tres cosas. Número uno, separación. ¿Qué tan separado, qué tan distanciado estás del mundo? ¿O vas al son que te tocan? Ya te quedaste sin amigos porque los que tenían todos eran mundialistas. Y ahora ya no tienes ni amigos. Versículo 2, la primera parte dice: Judá vino a ser su santuario. Pero esto me llamó la atención. ¿Qué quiere decir que Judá vino a ser su santuario? Un lugar donde la presencia de Dios era bienvenida. Un lugar donde Dios podía ser su residencia. ¿Por qué no levantaron el tabernáculo? Bueno, que no les dieron tierra, ¿verdad? Los levitas. Pero ¿por qué no levantaron el tabernáculo en otra tribu? Entonces, David fue el que manifestó interés. Y Judá quiere decir alabanza. Dice el Salmo 22:3: empero tú eres santo, tú que habitas, ¿dónde? Entre las alabanzas de Israel. Ya estamos terminando. Entonces, número 2, santificación. Nosotros somos santos, eso quiere decir apartados. Entonces dice que Judá vino a ser su santuario. La escritura dice: ¿o no saben ustedes que son templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué le preguntan al pastor si se puede hacer tatuajes o no? ¿Y por qué cuando el pastor es un poco, según la gente, legalista y le cita Levítico, por qué van y preguntan a otro pastor? ¿Por qué tienen los cortitos ahí en YouTube de pastores prominentes que están en favor de los tatuajes? Si tú no le vas a dar cuenta al pastor, tú no le vas a dar cuenta al que es eminente, tú le vas a dar cuenta
a Dios. Entonces Dios espera nuestra santificación. Si el Espíritu Santo te autoriza que te hagas una mariposa, que cuando seas viejo o vieja se va a convertir en murciélago, ¿verdad? Entonces, como dijo un hermano, go ahead, ¿verdad? Go ahead. Número 1, separación. Número 2, santificación. Israel, yo le tuve que añadir ahí porque esta es parte del otro versículo. Las letras cursivas, las acostaditas, son lo que yo le añadí para que hiciera sentido, ¿verdad? La frase aquí sola. Israel vino a ser su dominio. Dominio. Usted sabe que hay un tiempo que tenemos dominio sobre nuestros hijos. Y hay un tiempo que legalmente ya no. Entonces aquí lo que habla de Israel es la nación entera, que vino a ser su dominio. Dice Santiago 4:7, por tanto, someteos a Dios. Número 1, someteos a Dios. Número 1, someteos a Dios. Número 2, resistid pues al diablo. Y consecuentemente, entonces número 1, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. No es resistir al diablo solamente. No, número 1 es someterse a Dios. Decíamos algo aquí el martes con los hermanos del Ministerio de Música y Canto, y se hablaba de que Dios esté de nuestro lado. Le decía, no, lo correcto es que nosotros estemos del lado de Dios. Cuando usted está del lado de Dios no le puede ir mal. Cuando usted está del lado de Dios no le puede ir mal. Algunos no están convencidos. Cuando usted está del lado de Dios no le puede ir mal. Porque si usted está haciendo algo malo, Dios no puede estar de su lado. Entonces tenemos que procurar, que esforzarnos por estar nosotros del lado de Dios. Entonces esto nos habla de obediencia. Entonces, aplicación espiritual. Dios espera de nosotros separación. Dios espera de nosotros santificación. Esto pues quiero, dice el apóstol Pablo, que los hombres en todo lugar levanten manos santas, sin ira, sin discusión. Si llegas al altar a dejar tu ofrenda y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, no sea que te cambies de parecer. Deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces Dios busca separación, Dios busca santificación. ¿Y Dios quiere de nosotros? Obediencia. Entonces dice el Salmo 114, ahí el que estamos estudiando, versículos 5 y 6. ¿Qué te pasa, Omar? Que yo me lo sé en otra versión. ¿Qué tuviste, Omar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Son preguntas. Dice, ¿qué pasa, Omar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te vuelves atrás. A vosotros, montes, que saltáis como carneros, y a vosotros, collados, que saltáis como corderitos. Le está preguntando a la naturaleza, what's going on? What's happening? ¿Qué está pasando? Y sabe que el salmo es muy sencillo, no tiene aparentemente gran profundidad, pero ¿sabe cuál es la respuesta a estas preguntas?
¿Qué fue lo que vio? ¿Qué le pasó al mar? ¿Qué vio el Jordán? ¿Qué le pasó a los montes? ¿Qué le pasó a los carneros? ¿Qué le pasó a los corderitos? Mire el impacto. Vieron a un pueblo obediente. ¿Sabe usted, verdad? Sí sabe, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 15. ¿Verdad que usted sí sabe que ser desobediente es lo mismo que ser brujo? ¿O no sabe? No, así dice la Biblia, lo dice claro. Que la desobediencia es como el pecado de adivinación. Es como el pecado de hechicería. Entonces, mire, a veces le tiramos al borracho, al drogadicto, al idólatra, y en la iglesia hay un montón de gente desobediente, un montón de brujos. ¿Sí lo ha leído o quiere que lo leamos? ¿Ya lo encontró, hermano? ¿Cuál es el versículo? Primer libro de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel 15:23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Primero de Samuel 15:22b dice: he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dice la Escritura que por lo que Cristo padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo se obedece? ¿Cómo empezamos? El pastor quiere que usted venga 1 hora antes a su servicio. Usted viene 10 minutos después, usted es un brujo, una bruja. El pastor quiere que usted se comunique. El pastor quiere que si usted necesita ayuda, se acerque a las fuentes que hemos delegado y solicite ayuda. Pero si no obedece, usted es brujo, usted es bruja. ¿Verdad que suena pesadito? Pero así es. Por eso es que la mayoría de cristianos no se van en el arrebatamiento. Yo no sé si usted quiere quedarse a la gran tribulación. ¿Cuántos quieren quedarse a la gran tribulación para orar por usted de una vez? Entonces, aprendamos la obediencia. La voluntad del pastor, el deseo del pastor, la orden del pastor es que usted esté aquí el domingo para participar de la mesa del Señor. Entonces, si usted no viene, usted es un brujo, una bruja. Tal vez así queda más claro. Bueno, ya se me puso serio. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Señor y Padre de misericordias, gracias por este tiempo tan especial, tan maravilloso que tú nos has dado. Y oro que tú acomodes la palabra en cada corazón de acuerdo a la necesidad de cada uno, de acuerdo a la situación espiritual de cada uno. Desbarata, Señor, todo plan, toda obra de las tinieblas, toda obra de la carne. Y ayúdanos a poner por obra las 3 cosas que este salmo nos enseña. Tú esperas de nosotros: que nos separemos del mundo, que nos santifiquemos, que dediquemos nuestra vida a ti
y que seamos obedientes. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, concédenos que esta palabra haya caído en buena tierra y que lleve, Señor, fruto al 100 para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, continúa, Señor, guardando nuestras vidas. Danos, Padre, sabiduría para conducirnos en este tiempo que nos ha tocado vivir. Ayúdanos a enfrentar a nuestros enemigos con las armas, con las herramientas que tú nos has otorgado, a echar mano de la oración, a echar mano de la vida eterna, a echar mano de la intercesión, del ayuno. Cúbrenos con tu poder, cúbrenos con la sangre de Cristo. Oramos, Padre, por aquellos que en todo el mundo están sufriendo por esta pandemia. Ten misericordia de tu pueblo. En el nombre de Jesús, muestra, Señor, a tu pueblo tu propósito y glorifícate. En este tiempo de dificultad nosotros demos testimonio de tu poder y sácanos, Señor, victoriosos para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a no hacer alardes de fe, sino a humillarnos delante de ti. Ayúdanos también a no acomodarnos, a no confiarnos, a caminar como sabios y no como necios, porque los días son malos. Cubre, Señor, a nuestros pequeños, cubre a nuestros jóvenes, cubre nuestras familias, cubre, Señor, a nuestros ancianos con tu poder y con la sangre de Cristo. Concédenos, Señor, estar una vez más en este lugar el día domingo para bendecir y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le lleve con paz y bendición.